Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la doctora Fayel Casillas y antes de iniciar con esta plática quiero darle las gracias a la doctora Carmen Navarro por haberme invitado a participar en este tercer simposio internacional, Una visión actual a la reproducción asistida y a la conservación de mamíferos. También le agradezco al comité organizador por todo el apoyo que nos han brindado. Bien, mi plática se titula Relevancia de la reproducción asistida en estudios de toxicología reproductiva. Básicamente lo que les voy a compartir el día de hoy es cómo hemos aplicado el uso de la reproducción asistida en la línea de investigación con la cual pues estoy colaborando en este momento, que está enfocada en la toxicología reproductiva. Iniciaré hablándoles un poco acerca de la toxicología reproductiva, la cual es una ciencia que se va a encargar del estudio de los venenos, entendiendo a los venenos como aquellos tóxicos y sus posibles efectos. A su vez, esta área o esta ciencia estudia los efectos principalmente deleterios que puedan estar producidos, pero el enfoque directamente en la reproducción. Llamaremos a estos venenos tóxicos como genobióticos, los cuales sabemos que estamos en contacto muy amplio y que pueden tener efectos nocivos en nuestra salud. Principalmente nuestra área de interés en el grupo de investigación es a nivel reproductivo. Estos tóxicos pues pueden estar en contacto, estos químicos, en nuestros organismos y a su vez pues producir un efecto adverso, el cual puede producirse de manera directa o indirecta. Vamos a ver que va a depender mucho de las dosis, del tiempo de contacto, pues este efecto deleterio que pueda producir en nuestro organismo. En cuanto a estos efectos tóxicos, principalmente hablamos en toxicología de aquellos que son dosis dependientes y principalmente se habla que esta dosis dependencia puede incrementarse a medida que se va incrementando la concentración. Sin embargo, no todos los tóxicos o genobióticos presentan esta característica. Esto puede derivarse de que algunos de ellos a dosis bajas pueden tener un efecto bastante elevado y que sea contraproducente para la salud. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de estos tóxicos presentan este efecto dosis dependiente y que a dosis altas es cuando presentan un efecto. Los genobióticos entonces van a ser aquellos compuestos químicos que van a ser exógenos o extraños para nuestro organismo y estamos inmersos en una gran cantidad de genobióticos. Por mencionarles algunos ejemplos de estas sustancias, podemos observar que se clasifican tanto en naturales como aquellos sintéticos. Me voy a enfocar principalmente en aquellos sintéticos ya que son de interés en nuestro grupo de trabajo, ¿no? En estos sintéticos tenemos medicamentos, plaguicidas, compuestos perfluorados, aditivos en alimentos, entre muchos otros, y voy a destacar aquí a los parabenos, ya que van a ser estos genobióticos los que voy a estarles hablando en mayor medida, dado que nuestro grupo de investigación estamos trabajando con conocer sus efectos. Por otro lado, vemos también dentro de estos plaguicidas pues estudios de insecticidas, herbicidas y también fungicidas. Es decir, hay una amplia gama de genobióticos. Aquí solo menciono algunos, por supuesto que hay más, de los cuales pues preocupa el efecto que puedan tener en nuestra salud. Las principales vías de ingreso que pueden tener estas sustancias químicas a nuestro organismo son por ingestión, inhalación, absorción dérmica o también a través de la mucosa intestinal. Estos genobióticos pueden o no causar daño y va a depender, como ya se los mencionaba, de su concentración y cómo es que se biotransforman en nuestro organismo, ¿no? Si es que algunos de estos tienden o se bioacumulan, pues también va a ser un efecto a considerar, ¿no? ¿Cuál ha sido la importancia del estudio de los genobióticos en la reproducción? Cada vez, como podemos observar en esta gráfica, ha habido un incremento en la importancia o en el número de estudios que están enfocados en esta área. Y esto se debe a que desde 1965 hasta la fecha este incremento es porque ya hay varios reportes que han mencionado que causan alteraciones, principalmente pues en la fertilidad.
Algunas de las alteraciones que se han reportado, de los efectos que se han reportado, son modificaciones en la libido, en la conducta sexual, principalmente en una disminución, por supuesto, de ambas, también defectos en la ovogénesis y en la espermatogénesis, disminución en la síntesis y también en la acción hormonal, alteraciones en la fertilización y desarrollo del embrión hasta la implantación y también preocupantemente pues teratogénesis. Derivado de estos efectos pues sabemos que en estas tasas de fecundidad o fertilidad en México, según reporta el INEGI, disculpen que el dato no sea 2024 o 2023, que ya se tiene el 2023, en el INEGI solamente se tiene hasta el 2022, podemos observar en esta gráfica que el número de nacimientos registrados en nuestro país pues ha ido en descenso, ¿no? Aquí vemos pues interesantemente alrededor del 2020-2021 esta disminución que corresponde a lo que vivimos de la pandemia, pero pues en la actualidad vemos esta tendencia a la baja. Que por supuesto estas tasas de fertilidad son multifactoriales, es decir, no significa que sean debido única y exclusivamente al uso de genobióticos, sino que pueden ser otros factores como elección propia de no tener hijos en la actualidad o múltiples motivos, ¿no? Sin embargo, uno de ellos, por supuesto, algo que puede estar interfiriendo, pues son los genobióticos. Se estima que en nuestro país hay aproximadamente 5 millones de parejas que tienen problemas de fertilidad y que desafortunadamente menos del 50% de estas acude con un especialista para su diagnóstico y para buscar un tratamiento. Por supuesto que esto no es exclusivo de nuestro país, sino que estamos hablando que a nivel mundial las tasas de fertilidad pues han ido disminuyendo. También pues todo esto de los genobióticos y del uso de sustancias no es limitante únicamente en nuestro país, sino que es un problema global. ¿Cuáles han sido las principales causas del uso de la reproducción asistida? En términos pues de patologías asociadas, podemos ver en esta gráfica pues el factor femenino, algunas enfermedades de factor femenino. Una muy importante ha sido la alta incidencia de síndrome de ovario poliquístico, endometriosis por supuesto, factor masculino, baja calidad espermática, algunas causas mixtas que tanto el hombre como la mujer pues tengan estas alteraciones, y muy interesante vemos las de origen desconocido. Aquí en estas de origen desconocido varios autores han reportado que pudiéramos encontrar algunas asociaciones con el uso de genobióticos, ya que estos a su vez se han reportado como disruptores endocrinos. Y sabemos que la función reproductiva es muy importante, esta regulación hormonal, y al ser disruptores endocrinos pues podríamos ver estar teniendo estas alteraciones, ¿no? Por supuesto tenemos en otro porcentaje parejas con enfermedades infecciosas o mujeres sin pareja o múltiples causas, como ya se las comentaba. Para nuestro grupo de investigación pues es de principal interés este uso de los genobióticos, ¿no? Y bien, ¿cómo es que ha sido relevante el apoyo de estas técnicas de reproducción asistida para lograr nuestros objetivos, ¿no? En toxicología reproductiva, de evaluar estos efectos? Entendemos por reproducción asistida a todos estos métodos, a todas estas técnicas que permiten que se logre la fecundación de manera diferente a las condiciones naturalmente establecidas, ¿no? O sea, este contacto de la pareja pues no existe con estas técnicas de reproducción asistida, y vemos tenemos una amplia clasificación de las técnicas de reproducción asistida y podemos observar en esta diapositiva a la inseminación artificial, a la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, la selección fisiológica de espermatozoides, otras como la selección morfológica de espermatozoides o IMSI, también la clonación, las técnicas de criopreservación. Voy a enfocarme a hablar principalmente de algunas de ellas que son las que estamos aplicando en investigación, principalmente pues la maduración y la fertilización in vitro. Como pueden observar en estas imágenes, nosotros en el laboratorio trabajamos con la maduración de los ovocitos, los cuales los preparamos para posteriormente ser fertilizados.
Utilizamos al modelo porcino, estas muestras, estas fotografías son de cerdos, y utilizamos este modelo dado que tiene una amplia similitud con el humano y lo hace un modelo pues muy apto para poder realizar este tipo de estudios. En esta primera imagen a la izquierda se puede observar ovarios de cerdas prepúberes, los cuales los colectamos en un rastro local y los transportamos al laboratorio para poder realizar la punción folicular. Hacemos la punción folicular y esto nos permite pues colectar a los ovocitos, ¿no? Como se observan en la imagen a la derecha, y podemos ver que pues estos presentan su capa de las células del cúmulo, las cuales son muy importantes por sus funciones tanto de nutrición para el ovocito como también de alguna manera estar controlando el arresto y la reanudación meiótica. Posterior a esto, a esta colecta, pues hacemos la maduración in vitro, hacemos un cultivo y durante 44 horas pues esperamos que estos ovocitos sufran esta expansión de las células del cúmulo, como se ve en la imagen, se ven más expandidas, y posteriormente pues los desnudamos, es el término que utilizamos, se las quitamos para hacer la fertilización in vitro con la muestra espermática. Aquí les muestro una imagen de laboratorio en donde se ve un ovocito que está siendo utilizado para la fertilización in vitro, y vemos ahí algunos espermatozoides que ya se están pues adhiriendo, ya están tratando de entrar a través de la zona pelúcida. Entonces, bueno, también les quiero mostrar algunos videos muy bonitos que tenemos en el laboratorio. Este primero se observa aquí cómo es que está el ovocito maduro, y se ve el cuerpo polar, se ven los espermatozoides y se ve cómo está girando, que es una característica muy interesante que ocurre durante la fertilización in vitro. Y en este otro se ve pues cómo ponemos en cultivo a los ovocitos con los espermatozoides y cómo el ovocito gira. También por ahí se alcanza a ver un poquito el cuerpo polar y cómo es que se lleva a cabo la fertilización in vitro. También otra de las técnicas que hemos realizado es la ICSI. Como se puede ver en esta imagen de video, pues hacemos la inyección directa del espermatozoide al citoplasma del ovocito, y pues de esta manera buscamos ver si los genobióticos, específicamente los parabenos, tienen algún efecto en alterar estos procesos, ¿no? La fertilización, la maduración, y ver el impacto que pueden tener a nivel reproductivo, tanto femenino como masculino, lo iré hablando un poquito más adelante. Entonces, para retomar, nosotros estudiamos a los genobióticos, principalmente a los parabenos, y voy a hablarles un poquito acerca de los parabenos. Bien, los parabenos, ¿qué son? Son químicamente ésteres del ácido parahidroxibenzoico que se clasifican según su cadena alquílica. Estos pueden ser metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, isobutilparabeno, etc. Aquí les muestro cómo es químicamente su estructura, y de todos estos, en nuestro grupo de investigación hemos estudiado principalmente en los últimos años al metilparabeno y al propilparabeno. Muy recientemente estamos estudiando al butilparabeno. Y bueno, ¿qué se sabe acerca de los parabenos y su repercusión en cuanto a la salud humana? Desde 1925, que es cuando se tiene el dato de que han sido sintetizados y que se empezó el uso de los parabenos, pues realmente en esta época hasta 1984 pues se creía que no eran dañinos, que no había una relación negativa con la salud, y pues su uso fue muy amplio. En el 2004 se empezó a pensar que pudieran tener una relación con procesos cancerígenos y producir cáncer, y varios estudios se han enfocado principalmente en estudiar el cáncer. Se ha encontrado que sí tienen una relación con cáncer de mama, por ejemplo. Para el 2010 se empezaron a estudiar alteraciones a nivel reproductivo con otro tipo de patologías, no necesariamente pues influencia del cáncer. Para el 2015 algunos organismos como la EFSA y la FDA
pues reportaron que su uso debiera ser restringido y en algunos lugares pues los prohibieron, ¿no? Para el 2024 pues no existe todavía un gran o un amplio conocimiento acerca de los efectos a nivel reproductivo, por lo tanto es de nuestro interés saber qué está pasando con los parabenos. Se tienen alrededor de 680 artículos que están relacionados con reproducción, pero no específicamente con los parámetros que nosotros estudiamos, como la maduración y la fertilización o el desarrollo embrionario in vitro. Los parabenos existen de manera natural, están en algunos alimentos, como muestro aquí en estas imágenes, pero lo que preocupa es que se han sintetizado y que su uso pues, ha sido muy amplio. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en varios alimentos, principalmente alimentos enlatados, en mermeladas y en una gran variedad de productos de cuidado personal, como pues principalmente la industria cosmética los ha utilizado principalmente, ¿no? Pero también otros productos de higiene personal. Y ¿por qué es que se han utilizado tanto? Los parabenos tienen una característica que son conservadores, es decir, evitan la proliferación de hongos y bacterias, además de que tienen un costo muy bajo, por lo tanto muchas industrias pues los han utilizado pues grandemente, ¿no? Como les mencionaba, están en una gran variedad de productos, por lo tanto estamos altamente expuestos y principalmente han habido estudios que han asociado que las mujeres estamos mayormente expuestas a los parabenos, ¿no? En cremas, en varios de estos productos de uso diario, pues es un foco de atención para regular el uso de los parabenos. ¿Cuál es el mecanismo de acción antimicrobiana que cumplen estos parabenos como conservadores? Se ha reportado que interfieren con procesos de permeabilidad de membrana celular, que de esta manera pues, pueden alterar membranas en algunas bacterias y que a su vez inhiben la síntesis de ADN, ARN y algunas enzimas en células bacterianas, y de esta manera permite pues, que se conserve esta función, ¿no? tan importante como conservadores en diferentes productos. De tal manera que pues a lo largo del tiempo el estudio de los parabenos en investigación ha ido incrementándose. Como podemos observar en esta gráfica de PubMed, cada vez hay un mayor número de estudios. Aquí podemos ver que desde 1945 hasta la actualidad alrededor de 3.823, ¿no? de parabenos en investigación de manera general, no necesariamente a nivel reproductivo, pero pues cada vez hay más preocupación. Incluso ya hay muchas campañas y ya varios productos dicen libre de parabenos, debido a que cada vez pues es más fuerte la evidencia de los efectos tóxicos que estos presentan. Por darles algunos datos, se han hecho varios estudios en diferentes tipos de poblaciones en los cuales se han detectado los niveles de parabenos en varios fluidos, pero también en tejidos corporales, ya que pues esta preocupación de pensar en su bioacumulación pues existía, ¿no? Entonces ha sido importante evidenciar que sí se bioacumulan y que están presentes en nuestro organismo. Vemos en esta tabla cómo en tejido adiposo, principalmente de los diferentes tipos de parabenos, en el metilparabeno pues hay una gran detección. Es el parabeno que más se utiliza y es el más detectado en fluidos y también en tejidos, ¿no? Vemos también que se encuentra en tejido mamario y adyacente a tumores, por eso esta relación con cáncer de mama, y en piel principalmente, pues debido al uso de todos estos productos de cuidado personal y de uso tópico, pues vemos que en piel pues también están siendo detectados, ¿no? Pero aquí también en sangre, en flujo menstrual, leche materna, en suero, realmente en orina, también muy importante, pues ha sido detectado, no solo en mujeres. Aquí vemos, por ejemplo, en orina en hombres daneses este estudio, en donde también revela que se han detectado niveles de parabenos y de varios parabenos, metil, etil, propil y butilparabeno. De manera general, ¿cuáles han sido los efectos tóxicos de los parabenos? El más estudiado por su relevancia en salud pues ha sido su efecto cancerígeno, y que pueden estimular esta proliferación debido a sus propiedades estrogénicas. Se ha visto que tienen esta capacidad de actividad estrogénica. Daño al ADN, han habido estudios que han reportado fragmentación en el ADN, producción de especies reactivas de oxígeno,
alteraciones a nivel de citoesqueleto, producción de estrés oxidante y como disruptores endocrinos, en donde pueden tener esta dualidad, tanto un efecto agonista como un efecto antagonista. Principalmente, dado que las mujeres se han reportado como el grupo más vulnerable o más afectado por el uso constante o estar en constante, uso de cosméticos o de productos diariamente, pues han habido estudios que han reportado algunos de los efectos de los parabenos, por ejemplo, que sí estimula la proliferación de células cancerosas de mama por sus propiedades estrogénicas. Otro estudio de productos de cuidado personal sobre la piel se ha reportado que sí se acumulan en tejidos subyacentes. Otro estudio también reportó que después de 24 horas de administrarse son metabolizados, se excretan por la orina, pero no todo se excreta, sí se queda en el organismo una porción importante. Y otro estudio mencionó que disminuye la maduración de los ovocitos, afectan el citoesqueleto y también producen estrés oxidante. Este estudio de Meng fue muy importante para nosotros debido a que fue el primer estudio en donde se daba esta relación en los procesos reproductivos que nosotros estudiamos y lo tomamos como un antecedente de alta relevancia. Otros estudios, uno epidemiológico, por ejemplo, en el 2017, también muy importante para nosotros, es que asoció las concentraciones detectadas en orina de metil y propilparabeno con la disminución de la fertilidad en mujeres. Esto hasta un 37%, entonces pues es elevado, es importante de analizar más a profundidad el efecto. Otro estudio, Young en el 2020, en estudios in vitro, reportó que otro parabeno, el butilparabeno, a una concentración de 300 micromolar, estaba causando alteraciones de maduración en los ovocitos, de expansión de estas células del cúmulo, que ya les decía la importancia que tienen en la supervivencia y la maduración del ovocito, afectando potenciales mitocondriales, o sea, otros organelos, disminuyendo los niveles de glutatión, también de la proliferación de células de trofoblastos, o sea, también alteraciones a nivel del desarrollo embrionario. Por otro lado, en nuestro grupo de investigación, y que les hablaré un poquito más adelante, aquí les doy este dato, nosotros encontramos que el metilparabeno a concentraciones mayores de 750 micromolar, pues altera también la expansión de las células del cúmulo, disminuye la maduración de los ovocitos y determinamos las concentraciones a las cuales el 50% de nuestros ovocitos se dañan, la concentración letal 50 y la de inhibición de maduración 50, que corresponden a 2028 micromolar y 780 micromolar respectivamente. Les detallaré un poco algunos de estos estudios que les he venido hablando y la relevancia que tienen. Aquí, por ejemplo, en este estudio se trabajó con el butilparabeno. Estos autores también utilizaron el modelo experimental porcino y observaron que efectivamente la expansión de las células del cúmulo se alteraba, como podemos ver en la imagen del panel A. Y en el panel B podemos observar cómo es que las tasas de maduración, los porcentajes de maduración y también los porcentajes o el grado de expansión, pues se veía disminuido, ¿no? Aquí se ve el porcentaje de los COX que se expandieron es menor conforme se va incrementando la concentración. Vemos en esta imagen lo que les comentaba, que se disminuye la maduración in vitro, ¿no? Como consecuencia, sabemos que estas células son muy importantes para la reanudación meiótica y aquí vemos que también conforme se incrementa la concentración hay una disminución de la maduración. Vemos que aquellos ovocitos que llegaron a la etapa de metafase 2 fue solamente un 24.4% en la concentración de 500 micromolar. Este estudio también evaluó la fertilización y el desarrollo embrionario in vitro y podemos observar que la tasa de fertilización se vio disminuida significativamente, el porcentaje de división total que se ve en el panel C también disminuyó, la producción de blastocistos en el panel D vemos que también fue disminuida significativamente. Hicieron otras evaluaciones, por ejemplo, para ver la calidad embrionaria, contando el número de células, número de núcleos en estos blastómeros, también se vieron disminuidos y, por supuesto, los porcentajes de apoptosis, con los cuales con el butilparabeno pues vemos un incremento de apoptosis también.
Este estudio también evaluó estrés oxidante y por supuesto se vio un incremento en las especies reactivas de oxígeno y una disminución en los niveles de glutatión. Entonces todo esto daba esta información relevante de cómo el butilparabeno está alterando la reproducción femenina. Y justamente estos autores también señalan que todos estos hallazgos en estas investigaciones nos dan la oportunidad de crear conciencia sobre la toxicidad, en este caso el butilparabeno, en estos procesos reproductivos para poder cada vez estar más cerca o dilucidar cómo es que actúan estos conservadores en estos procesos, ¿no? En esta importancia de la relación o del uso de las técnicas de reproducción asistida en toxicología reproductiva. Han habido más estudios, por supuesto. Otro, mencionaré a Meng, que fue muy importante, ya les comentaba anteriormente para nosotros, en donde trabajó con el isobutilparabeno y encontró lo mismo, similar al butilparabeno. Se encontró que hay una disminución en la expansión de las células del cúmulo, así como también una disminución en el porcentaje de maduración. Aquí vemos en la parte inferior, en el C, vemos cómo es que a la concentración de 500 micromolar prácticamente ya los ovocitos pues no maduran. Y han encontrado algunos otros efectos, como por ejemplo encontraron o reportan que el uso meiótico se ve alterado completamente, pues hay un gran porcentaje de pues, usos anormales y también pues, de un alineamiento cromosómico anormal, ¿no? en estos ovocitos. De tal manera que ellos concluyen con que el isobutilparabeno pues, puede tener efectos desde el primer contacto con las células del cúmulo, produce especies reactivas de oxígeno, también apoptosis debido a que hay un daño mitocondrial también, alteraciones también incluso a nivel de la metilación y también del citoesqueleto. Entonces, pues una gran cantidad de estructuras estarían alterando los parabenos. Ahora les quiero platicar un poquito acerca del grupo de investigación o de la colaboración que tengo con otros doctores de otro departamento, que son del Departamento de Ciencias de la Salud, y que trabajamos precisamente con toxicología reproductiva. Ellos han tenido ya muchos años de experiencia trabajando con el efecto de los tóxicos, no únicamente de parabenos, también han evaluado herbicidas, plaguicidas, y también compuestos perfluorados. Y bueno, colaboro con el doctor Miguel Betancourt Rull, el doctor Eduardo Casas Hernández y más recientemente con la doctora Alma López. Y por supuesto, pues nuestro grupo también formado por todos nuestros alumnos, quienes son los que mayormente hacen pues todo el trabajo, ¿no? en los experimentos, pues también con ellos los estaré mencionando muy importantemente en esta presentación. En el grupo de investigación, en esta colaboración que tenemos, hemos trabajado inicialmente con el metilparabeno, ya que es el más utilizado en productos cosméticos, alimentos y también en medicamentos. Es el más económico, es el parabeno más soluble, es el de cadena más corta y se ha utilizado no solamente, digamos, que en un producto esté solo el metilparabeno, también se ha mezclado con otros parabenos para exacerbar su efecto. En cuanto a los productos, principalmente se ha visto que con el propilparabeno es la combinación que más se utiliza, ¿no? Podemos ver que existe esta presencia del metilparabeno en alimentos de forma natural o de forma sintética y un estudio, Sony en el 2005, estimó cuál es la concentración a la cual estamos de alguna manera expuestos por día y calcula que es alrededor de 76 miligramos por día, 1 miligramo proveniente de alimentos, 50 miligramos en productos de uso personal, como ya lo comenté anteriormente, y también 25 miligramos al día en medicamentos. En estos recubrimientos de los medicamentos, pues se ha visto que se utiliza el metilparabeno. ¿Qué hemos reportado con respecto a los efectos? Hemos reportado recientemente, en el 2020, si hace unos años, vimos que el metilparabeno de manera in vitro en este proceso de maduración, utilizando al modelo porcino, pues causa alteraciones. ¿Qué alteraciones encontramos? Similar a lo que reportaron Meng y Young, nosotros encontramos que efectivamente tienen un efecto en disminuir la expansión de las células del cúmulo,
conforme se va incrementando la concentración. Nosotros encontramos que con el metilparabeno, a partir de 750 y 1000 micromolar, que son concentraciones más altas que las que reportaban otros autores, pues estamos encontrando esta alteración. También reportamos los porcentajes de viabilidad y de maduración in vitro de los ovocitos, y vemos en esta gráfica cómo este efecto es dosis dependiente. A medida que se va incrementando la concentración, va bajando la viabilidad, así como también va bajando las tasas de maduración in vitro, ¿no? Entonces, vimos específicamente en la maduración in vitro cómo es que a las concentraciones de 750 y 1000 micromolar vemos un incremento en los ovocitos que se quedan en etapa de vesícula germinal, y que muy pocos o en menor porcentaje, menos del 40%, casi el 30%, están llegando a metafase 2, lo cual podría estar explicando una relación de los parabenos con las bajas tasas de fertilidad, ¿no? en mujeres debido a estas alteraciones en los ovocitos. También encontramos otros efectos como la disgregación de la cromatina en ovocitos. Esto se observó a 1000 micromolar, y pues no descartamos estos efectos que ya habían sido reportados anteriormente con otros parabenos de daños a nivel cromosómico en el uso o también en otras estructuras del ovocito. Un estudio aún más reciente que lo publicamos este año, hace unos meses, podemos pues mencionarles también que era de nuestro interés no solamente estudiar la parte femenina, sino que también evaluar el daño a nivel espermático. En este trabajo se estudió el metilparabeno y el propilparabeno, pero también la combinación de ambos, ver si el efecto combinado podía incrementar un efecto adverso o ver qué podría estar pasando a nivel de los espermatozoides. Y lo que encontramos fue que estos parabenos de manera individual o combinada, en todos los casos, pues alteran tanto la viabilidad espermática como la reacción acrosomal. Solamente encontramos que el metilparabeno en las concentraciones que nosotros utilizamos no dañó el acrosoma. Debido a que, bueno, ya eran concentraciones muy altas, encontramos que comparativamente con los ovocitos, los espermatozoides, pues digamos que tienen una mayor capacidad para afrontar este efecto tóxico, y los ovocitos a concentraciones menores pues ya sufren algunos daños. Encontramos alteraciones en cuanto a la viabilidad espermática, tanto en el metilparabeno, propilparabeno, y en la mezcla de parabenos encontramos también cómo se daña la viabilidad, la motilidad en ambos parabenos y en la mezcla, por supuesto. La integridad acrosomal, como les comenté, solo en el metilparabeno no encontramos un efecto deleterio. Y otro parámetro que analizamos fue el daño en el ADN. Vimos que la integridad del ADN se ve comprometida cuando se exponen a los espermatozoides a estos parabenos y a la mezcla. Interesantemente, nosotros encontramos que la mezcla no exacerbó, no incrementó estos daños producidos, contrario a lo que pensábamos, ¿no? Que tal vez pudieran incrementarse debido a altas concentraciones. No encontramos este incremento en el daño producido, pero sí se encontró, por supuesto, un daño importante. Otros trabajos de tesis de maestría y de proyectos de investigación que han realizado nuestros alumnos nos han dado más información acerca de los efectos de los parabenos. En esta tesis de Jenny Ramírez podemos observar que ahora quisimos evaluar no solamente al ovocito, sino que también queríamos ver más alteraciones a nivel de las células del cúmulo, es decir, saber qué les está pasando cuando están expuestas a estos parabenos, ¿no? Específicamente ella trabajó con el metilparabeno. Podemos ver en las imágenes superiores cómo es que sí evaluamos la viabilidad de los ovocitos. Los vivos se ven de color morado, los muertos de color transparente o blanco, y también evaluamos la viabilidad de las células del cúmulo. Vemos en el panel de abajo, en la figura 7, en la imagen A, podemos observar que es un grupo control en donde pues todos los ovocitos y las células del cúmulo se tiñen de morado y la mayoría están vivos. En el panel B podemos observar que ya una gran cantidad de células del cúmulo se está muriendo, se ven transparentes, y en el C se observan tanto ovocitos como células del cúmulo muertas, o sea, el daño es bastante fuerte para
para estos ovocitos y sus células del cúmulo. En estas imágenes también se observa esto que les mencionaba, como en un ovocito control se ve todo teñido, las células, el citoplasma, y en el caso del E y el F vemos daño, ¿no? En el E un daño tanto en el ovocito como en las células del cúmulo, y en el F pues solamente en las células del cúmulo, ¿no? Y el ovocito todavía vivo. Hicimos una evaluación por ensayo cometa para evaluar la fragmentación del ADN en células del cúmulo y observamos que conforme se iba incrementando la concentración, se incrementaba también el daño en el ADN. Como podemos ver aquí en estas imágenes, en este panel de la derecha, se observa como en el control la célula del cúmulo está intacta, prácticamente no hay una migración de estos fragmentos del ADN, pero conforme se va incrementando la concentración, veamos en 1000 micromolar, cómo es que queda una muy pequeña porción íntegra y todo lo demás ha migrado formando esta estructura de cometa, lo cual nos indica pues daño en el ADN. En otro estudio, por otra de nuestras alumnas, Olivier Núñez, ella trabajó con propilparabeno. Quisimos evaluar los efectos ahora a nivel de fertilización y de desarrollo embrionario. Aquí les presento algunas imágenes de algunos embriones que se estuvieron produciendo en diferentes etapas de desarrollo, y lo que encontró fue que a medida igual que se va incrementando la concentración, por ejemplo aquí en la concentración de 300 micromolar, pues prácticamente la viabilidad y la producción embrionaria eran casi nulas, ¿no? Vemos que en el control o todavía en la concentración 50 y se alcanza a apreciar pues los embriones vivos y por ahí un blastocisto, pero conforme se incrementaba la concentración a 300 micromolar, pues ya no teníamos viabilidad y el desarrollo embrionario era prácticamente nulo. Quisimos evaluar además calidad de los embriones en términos del número de núcleos, pero también en cuanto a la simetría de la fragmentación o de esta división, y lo que encontramos fue que en el grupo control pues se produjeron blastocistos normales de muy buena calidad, como se puede observar en las primeras 3 fotografías. Posteriormente vemos en la concentración de 100 micromolar cómo es que ya había esta granulación citoplásmica, no una adecuada simetría en el desarrollo de los embriones, y bueno, vemos que en la concentración de 150 pues también, aun cuando se ve ahí un embrión de 2 células, pues prácticamente vemos que el patrón de división es irregular y que prácticamente hay fragmentación. Por otro lado, con otra alumna más recientemente que estuvo haciendo su proyecto de investigación con nosotros, Carla Noyola, evaluó el efecto de la mezcla ahora de metilparabeno y propilparabeno, pero en ovocitos. Esto no lo habíamos probado, la mezcla se había probado únicamente en espermatozoides. Con ella lo trabajamos en ovocitos y encontramos interesantemente que, bueno, inicialmente tuvimos que utilizar concentraciones mucho más bajas. Observen aquí que en la viabilidad tenemos 10, 20 y 30 micromolar. Nosotros empezamos utilizando concentraciones de 100 micromolar, 200 micromolar por los estudios previos, pero observamos que esas concentraciones pues prácticamente no hay ovocitos vivos y menos que hayan madurado. Entonces tuvimos que disminuir considerablemente las concentraciones. Son concentraciones muy pequeñas a las cuales pues preocupa porque podemos estar expuestos pues realmente en los productos, y lo que nosotros encontramos es que la viabilidad no se alteró en estas concentraciones, pero la maduración sí. Es decir, los ovocitos sobrevivían pero no maduraban. Prácticamente el porcentaje ya de metafase 2 que teníamos estaba alrededor del 50%, es decir, que a una concentración de 30 micromolar estamos teniendo pues una concentración de inhibición de maduración 50, lo cual podría estar relacionado, podría implicarse en esta relación que estamos buscando de la disminución de la fertilidad femenina asociada al uso de parabenos. Y sobre todo que, bueno, mucho se critica con respecto al uso de altas concentraciones en estudios in vitro, ¿no? Si realmente estas concentraciones que usamos pueden de alguna manera extrapolarse a lo que podríamos estar en contacto diario en los productos. Y bueno, posiblemente me dirán la de 1000 micromolar es muy alta, pero pues por comentar con este estudio, con Carla Noyola, 30 micromolar, pues sí estaríamos encontrándola en una gran cantidad de productos y pues el efecto es bastante severo.
contrario e interesante a lo que encontramos con espermatozoides, que la mezcla no incrementó el daño o que a concentraciones más bajas pues no vimos estos mismos efectos, ¿no? De tal manera que en mujeres pues esto puede ser más deleterio, ¿no? En la función reproductiva. Por otro lado, también exploramos ahora ya otro parabeno, que es el butilparabeno, con otra alumna, Brenda Casado, y lo que ella encontró es que la viabilidad de los ovocitos a una concentración desde 100 micromolar hasta 150 se disminuye significativamente con respecto al control, y que la maduración de los ovocitos desde una concentración de 50 micromolar pues estamos viendo que se altera, ¿no? Que se está disminuyendo hasta 150 micromolar, en donde prácticamente ya ningún ovocito ha madurado. Otras alteraciones que ella encontró fue que no solamente se daña esta expansión de las células del cúmulo que ya habíamos comentado anteriormente, sino que también hay alteraciones a nivel citoplásmico. Podemos observar en la imagen de la derecha cómo es que hay algunos citoplasmas más granulados y otros con espacios que se ven señalados con estas flechas de color azul, cómo es que se ve el citoplasma retraído, ¿no? O también vacuolado con estas granulaciones. Alteraciones que al final pues impactan en la maduración, en la calidad de estos ovocitos para futuros procesos. Llámese fertilización in vitro, desarrollo embrionario, y cómo es que pues todas estas técnicas que hemos aplicado de reproducción asistida en investigación nos están permitiendo conocer los efectos de los parabenos y de esta manera, como decía uno de los autores, generar conciencia o información del uso de estas sustancias para pues cuidar nuestra salud en muchos sentidos, ¿no? En su relación con otros aspectos, a otros niveles, ¿no? Otros órganos que podían producir daños, pero nuestro especial interés pues a nivel reproductivo. Y bueno, para terminar esta charla, quiero agradecerle nuevamente a todo el grupo de investigación con el cual pues tengo el enorme gusto de colaborar, a todos los profesores con los cuales pues estamos haciendo este trabajo en investigación en toxicología. Principalmente mencionaré a dos grupos de investigación, al de fertilización en mamíferos, pero también al de biología molecular y toxicología de la gametogénesis, y por supuesto a todos nuestros alumnos que, bueno, sin ellos el trabajo no sería posible. Realmente todo el reconocimiento principal es para pues todo el esfuerzo que ellos le ponen día a día a hacer todo el trabajo. Y bueno, pues les agradezco mucho por su atención. Aquí dejo mis datos de contacto por si hubieran dudas o alguna inquietud. Espero que les haya sido relevante este tema. En realidad, pues nos concierne a todos, dado que estamos expuestos no solo a parabenos, a una gran cantidad de genobióticos, y que es muy importante conocer los efectos que estos puedan tener en nuestra salud. Pues muchísimas gracias. Nuevamente gracias a todos los organizadores de este simposio internacional, y pues nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias.